Es un privilegio enorme para mí estar por segunda vez en esta iglesia. Estoy en el 2018 y también por segunda vez predicando, a pesar de que la primera fue en las redes sociales, ¿verdad? Yo estaba allá en Lisboa y pues pude predicar en el tiempo de la pandemia, que estaba así un poquito más complicado. Te agradezco por esta invitación más una vez. Espero que el Espíritu del Señor nos guíe a todos nosotros en el texto, que el Espíritu del Señor nos haga pensar en nuestra vida, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos pensando, para que el Señor nos transforme de manera radical. Me gustaría comenzar haciendo una pregunta. La pregunta es, para usted, ¿qué piensa que para nosotros como iglesia, verdad? ¿Cómo nosotros pensamos o consideramos que Dios ve a su iglesia al momento de su iglesia ser mal agradecida? ¿Será que nosotros pensamos que Dios se toma nuestro mal agradecimiento como algo leve, como algo realmente serio? ¿Será que para Dios el agradecimiento de su pueblo es una cosa necesaria o es una cosa negociable para el cristiano? Y son dos preguntas, o una pregunta, porque puede estar de varias formas, que la palabra nos responde de forma clara en varios libros, en varios pasajes de la Biblia, pero a mí me gustaría hoy poder responderla con base en el libro de Números. Y como el hermano Gerson ya dijo, en el capítulo 11 del libro de Números. Entonces los invito a todos para que podamos ir al libro de Números. Quien no está acostumbrado al orden de los libros, tenemos Génesis, Éxodo, Levítico y Números, el cuarto libro de la Biblia. Y en el libro de Números, capítulo 11, nosotros vamos a leer versículos, no vamos a leer todo el capítulo, ¿verdad? Es un capítulo riquísimo en muchas cosas, ministerio, el corazón del pueblo, a la providencia de Dios, a la intercepción de Moisés como mediador en ese tiempo. Pero vamos a leer algunos versículos que tienen que ver realmente con el agradecimiento. Y antes de leer los versículos, me gustaría darle un poquito una vista general de lo que es el libro de Números. El libro de Números, hermanos, probablemente es un libro poco conocido, ¿verdad? Había un teólogo, si no me equivoco, alemán, que él decía que los evangélicos, decía el evangélico, conocemos más los ignarios de nuestra iglesia que el libro de Números, decía. Era una crítica a esa falta de conocimiento de este libro tan importante, y con base en eso, pues él escribió un libro de comentario, de Números, para que los pastores y para que el mundo evangélico lo predicara. Es un libro que tiene muchos episodios bien conocidos, como por ejemplo aquel momento que el pueblo decide no entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Con aquellos espías. Tiene momentos de bastante desobediencia de parte del pueblo, también incluso de parte de Moisés, de Aarón también, de Miriam, la hermana de Moisés. Y es un libro que tiene muchas cosas, ¿verdad? Vamos de un asunto a otro. Y una de las cosas que vamos a ver en este libro, porque son prácticamente 38 años casi de escritura aquí que tenemos, ¿verdad? Es un libro que hace una síntesis prácticamente de la historia de Israel durante ese tiempo de castigo en el desierto. Es que el pueblo parece que nunca aprendió a ser un pueblo agradecido. Porque cuando la vida se les ponía más difícil en el desierto, ellos solo sabían quejarse, ¿verdad? Constantemente, una queja tras otra. Entonces, por eso el título, ¿verdad? Un corazón agradecido. El objetivo, y creo que el objetivo de Moisés y del Espíritu Santo, principalmente cuando deja este texto, es que el pueblo de Dios sea un pueblo agradecido. Y a pesar de que no tenemos la dosis que nos gustaría tener en algunas cosas, tenemos lo que Dios nos dio, ¿verdad? Y eso nos debería dejar con un sonriso siempre, una sonrisa. Entonces vamos a leer capítulo 11, y ahorita vamos a leer
versículos 4 al 9. Y yo voy a ir indicando, ¿verdad?, los saltos de versículos y voy a ir explicando esos saltos que pasa ahí, ¿verdad? Y le dejo la invitación para que en su casa pueda leer con tranquilidad y pueda meditar mejor en esas partes que probablemente pues no vamos hoy a meditar. Versículos 4 al versículo 9. Dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, que era un condimento, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ahora, esto que viene a seguir, hermanos, es un comentario del escritor del libro de Números. No es lo que está diciendo la gente, ¿verdad? Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedilio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Vamos a parar ahí. Entre versículos 10 y 17, Moisés, hermanos, siente un peso profundo y una carga ministerial al punto que Moisés tiene probablemente un cuadro depresivo y él desea la muerte. Es un punto crítico en la vida de él. Él siente el peso y dice el Señor: yo no puedo. Yo no puedo con este pueblo. No fui yo que lo generé, este pueblo, que lo di a luz de manera figurada, ¿verdad? Y entonces él pide al Señor ahí ayuda. Y Dios decide hacer algo, que es escoger 70 personas, 70 hombres, ancianos del pueblo de Israel, para también compartir ministerio con Moisés para que la carga no sea pesada. Ahora vamos a leer versículos 18 al 20. Después de esta conversación entre Dios y Moisés, Dios dice a Moisés: pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y orasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Después de esto, viene aquel momento también de falta de fe de Moisés, que él no entendía cómo era posible que Dios iba a alimentar con carne a tanta gente. Y Dios lo dice: no, voy a hacer un milagro de la carne, ¿verdad? Y entonces después de eso también Dios manda su espíritu a aquellos 70 hombres para que ayuden a Moisés. Estos profetizan en un momento ahí de un avivamiento, ¿verdad? Para acompañar a Moisés. Y después de esto, después de este episodio de los 70 ancianos de Moisés, viene el versículo 31 al 34, que sí los invito para que leamos juntos. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo.
E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatava, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hatava partieron al pueblo a Hazerot y se quedó en Hazerot, ¿verdad? Este es un detalle importante en números que siempre nos va diciendo un poquito la ubicación del pueblo en determinados momentos de su obediencia o desobediencia. Como podemos ver en este capítulo, capítulo 11 de Números, el Señor se tomó de forma muy personal la falta de agradecimiento del pueblo de Israel. Quedó bien claro. Ahora me gustaría ver algunas cosas en este capítulo, podamos ver juntos cosas que muestran que tenía el corazón de la nación de Israel, para ver qué síntomas tiene una persona mal agradecida y evitar nosotros ese comportamiento. O sea, viendo el mal ejemplo, intentar nosotros vivir un buen ejemplo, ¿verdad? El primero está en los versículos 4 al 9. Si ustedes se fijan en el versículo 5 y 6, específicamente, ellos empiezan a hablar de Egipto y comienzan a recordar todo lo que ellos comían y en montones, ¿verdad? Empiezan a decir, teníamos melones, puerros, ajos, cebollas, y empiezan a hablar así de toda la abundancia que ellos tenían en Egipto. Y con base en este pensamiento del corazón de Israel, me gustaría decir lo siguiente: un corazón agradecido es un corazón que nunca compara su situación actual con otras. Un corazón agradecido es un corazón que nunca compara su situación actual con otras. El pueblo de Israel, en lugar de ver lo que Dios les estaba poniendo adelante, el plato de comida, porque estaba un plato de comida ahí, que era el maná, ellos decidieron pensar en el pasado y empezar a recordar aquella abundancia que tenían en Egipto. Ellos no estaban satisfechos con lo que Dios les había dado y empezaron su mente a viajar. Y ese viaje que hicieron, de aquí no se dice que tuvieron un gran deseo. Algunas traducciones ponen codicia, porque un deseo no es un deseo cualquiera, es un deseo intenso que prácticamente gobierna a la persona. Una codicia es desear algo a cualquier costo. Entonces, por eso algunos dicen codicia. Ahí, pues yo no soy experto en traducciones, ¿verdad? Pero sé que está esa posibilidad de codiciar. Eso es lo que ellos querían, codiciar otro tipo de comida. Ahora, cuando pensamos en nuestra vida hoy en día, de hecho, a veces nosotros podemos también, hermanos, caer en este pecado. En ciertos momentos, estar viviendo momentos difíciles, porque a pesar de que el pueblo no tenía gran abundancia, tenía lo necesario para aquel día. Y nosotros a veces podemos tener lo que Dios nos dio, sea de alimento, sea de combustible, sea de comodidades, sea de salud, sea de nuestras finanzas, ¿verdad?, familiares, sea de armonía familiar, o de cualquier otro ejemplo que usted se encaje mejor. Y a veces podemos empezar a pensar en aquella situación, cuando yo tenía esto, cuando yo tenía aquello. Me acuerdo cuando había más dinero en la familia, cuando había mejor salud en la familia, cuando las cosas estaban mejor con el cónyuge, por ejemplo. Y empezar a desear aquella situación a tal punto que comienza a gobernar nuestro corazón y dejamos de agradecerle a Dios por lo que tenemos. A veces también, a pesar de que no es el ejemplo de Israel, pero se encaja en el principio que está aquí, que es poder pensar en otra persona. El principio es el mismo, es dejar de ver lo que Dios nos dio y pensar en lo que otra persona tiene. Aquella persona, mire cómo le va bien, cómo tiene buena salud, cómo Dios la bendice en esta o en aquella área. Y cuando nuestra mente, hermano, se llena de todas esas cosas, sean de otra persona o sean del pasado, empezamos a repudiar lo que Dios nos da. Empezamos a ver la comida que Él nos da con desprecio, la familia que Él nos da con desprecio.
el carro que tenemos, si es que tenemos, o el transporte público que usamos, sea de la forma que usted se transporte, o la cuenta bancaria probablemente no estaba como antes, y empezamos a quejarnos una y otra vez. Y como nosotros podemos ver que Dios no cambia, es el mismo de Israel, el mismo de la iglesia, a Dios, hermanos, no le gusta eso. A Dios no le gusta cuando uno de sus hijos empieza a despreciar lo que Él le pone enfrente. En ese tiempo era el maná, hoy podrá ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero Dios no le gusta cuando su pueblo mal agradece la dosis y la providencia que Él le dejó para aquel día o para aquel año. Entonces mi invitación hoy es para que nosotros limpiemos nuestra mente y empecemos a ver lo que Dios nos da. Y en los versículos 7 al 9, que probablemente fue un comentario de Moisés, ¿verdad? No es lo que el pueblo dijo. Moisés escribe el que era el maná. Y si nosotros leemos, él está mostrando que el maná era una cosa rica, era una cosa buena, porque Moisés sí apreciaba lo que Dios le ponía, y por causa de eso, Moisés conseguía disfrutar. Comienza a hablar de una semilla de culantro, y con un color que de berilo, ¿verdad? Que es una piedra. Y él empieza a decir que se esparcía y quedaba para hacer platos del maná, ¿verdad? Si la persona tenía cierta imaginación, podía hacer otros platos. Y entonces el comentario que está ahí es favorable para el maná. O sea, Dios no le estaba dando algo feo al pueblo, pero como el pueblo en su cabeza estaba otra cosa, ellos la miraban con desprecio. Y Moisés, que fue quien escribe esta parte, así un comentario sobre el maná, nos muestra que era algo bueno. Entonces la persona malagradecida va siempre a ver las cosas de Dios con ciertos defectos. Siempre le falta algo a lo que Dios le da. Entonces este es el primer principio que nosotros podemos ver aquí. Un corazón agradecido es un corazón que nunca compara su situación actual con otras, sea pasadas o sean de otra persona, ¿verdad? Y así será un corazón que va a aprender a apreciar, así como Moisés hizo con el maná, lo que Dios le ponga enfrente. Vamos a ir ahora al versículo 18 al 20 que leímos. Es cuando Moisés comienza a hablar con el pueblo diciendo que Dios le va a dar carne. Y hay una parte donde Moisés comienza aquí a decirles que van a comer no solamente un poco de días, sino varios días, hasta un mes. Y más adelante, en el versículo 20, Moisés dice así: no solo comeréis un mes entero, sino que hasta os salga por las narices y lo aborrezcáis. Y escuchen lo que él dice: por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y orasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? El pueblo, hermanos, nunca se quejó en este pasaje de Jehová. Ellos no se quejaron de Jehová. Pero en el concepto teológico de Moisés, que es lo que él está aquí mostrando, quejarse de lo que Dios le da al pueblo es quejarse del propio Dios. Entonces por eso él dice aquí, ustedes no despreciaron, hermano, ustedes despreciaron, dice, a Jehová. Despreciar la provisión sería despreciar al proveedor, y es lo que él está aquí diciendo. Despreciaron a Jehová en medio de vosotros y oraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Entonces, con base en esto, principalmente en esta parte, me gustaría decir lo siguiente: un corazón agradecido es un corazón que comienza a valorar las cosas eternas. ¿Por qué? Porque ellos no valoraron la presencia de Dios en medio del pueblo. Y segundo, al querer volver a Egipto, ellos estaban desvalorizar totalmente la libertación de Dios de la esclavitud del pueblo. No les importó, ellos preferían ser esclavos y comer bien a ser libres y tener maná. Hace un par de semanas, a mi hijo Samuel le empezó a gustar una película, y esta película tiene un guionista que a mí me gusta mucho porque me parece un guionista que hace películas bastante de niños y saludables, ¿verdad? Con buenos chistes, sin como ahí se miran algunas así un poquito feas, pero es un buen guionista, se llama Tom McGrath, es un guionista americano. Y una de las películas que él escribe, él muestra excelente un principio que es, yo creo que se
parece a esto. No sé si él leyó número 11. Y él va a mostrar una película bien conocida que se llama Madagascar. Y es una película que si usted le pone atención y intenta ver dos personajes que aparecen, McGrath cuando hace el guión, ilustra muy bien eso, que es, hay un león, hay una cebra. Y ambos estaban en un zoológico que tenían todo lo que querían. La comida que querían, la atención que querían, la seguridad que querían. Tenían todo lo que ellos querían en aquel zoológico. Resulta que por varios motivos terminan en la isla de Madagascar. Y en aquella isla, pues no había mucha comida. No habían masajes, porque incluso les daban masajes en el zoológico. No había aquella carne que ellos querían. No habían personas que los estuvieran ahí viendo y apreciando. Y la cebra, ella era feliz. O sea, no le importaba nada de lo que vivía en el zoológico porque ella tenía una cosa, que era libertad. Y corría la cebra y se alegraba la cebra y andaba siempre arriba para abajo, siempre bien animada, siempre intentando disfrutar lo que tenía, incluso hizo una choza en la noche para tener una reunión con sus amigos. El león, por otro lado, siempre enojado, siempre triste, siempre queriendo pelear, porque él solo pensaba en el zoológico. Tenía la libertad del mundo en aquella isla solitaria, pero él prefería ser esclavo en aquel zoológico para comer bien. Entonces a mí me encantó cómo McGrath mostró esos dos personajes, que pasaron por lo mismo, pero tuvieron una actitud totalmente diferente. Y hoy en día, hermanos, nosotros también tenemos que ser, vamos a ser como la cebra o vamos a ser como el león. O sea, si nosotros valorizamos la salvación, claramente ahora no en Egipto, pero la salvación de la cruz, en la que el Señor nos perdonó los pecados, desde los peores pecados de toda nuestra vida, los perdonó en la cruz de Cristo, y sabemos que nos dio libertad y creemos en ese evangelio y entendemos que eso es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. Si el día de mañana, hermanos, no hay comida, vamos a estar alegres y agradecidos. Si no hay mucho combustible, como nos gustaría tener a veces, vamos a estar alegres y agradecidos con Dios. Si el día de mañana no hay seguridad como nos gustaría tener, vamos a estar alegres y agradecidos con Dios. Porque el valor de la libertad para nosotros no tiene comparación. Todo lo demás queda bien, pero bien abajo en comparación con la libertad. Entonces el corazón agradecido valoriza lo eterno, la salvación, la presencia del Espíritu Santo, la propia presencia de Dios con nosotros. Valoriza la palabra de Dios, valoriza a Cristo Jesús que está a la diestra del Padre esperando por su iglesia para venir a traerla. Valorizamos el cielo y ese tipo de valores nos hacen, hermanos, vivir agradecidos hasta en las peores situaciones que nos podamos llegar a enfrentar en esta vida. Y eso es lo que aquí Moisés nos dejó con el Espíritu Santo, inspirado. Ahora vamos a la última parte, que está en el versículo 31 al 32, perdón. Y el versículo 31 al 34, yo dije 32, o sea, al 34, es cuando Dios realiza el milagro. Es como cuando un padre tiene un hijo, pues necio y quiere, pues el padre le da para que mire las consecuencias. Y Dios hace eso con Israel, le da la carne que quieren. Y el pueblo muestra una actitud totalmente diferente a la que tenían en el inicio. Dice que incluso estuvieron varios días recogiendo comida, o sea, aquella codicia que ellos tenían estaba ahí enfrente y pudieron satisfacerla y empezaron a ir a buscar carne, pero resulta que cuando ellos estaban prácticamente comiendo, versículo 33, la ira de Dios se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Cuando ellos querían la carne, ellos estaban pensando en Egipto. Decían, en Egipto teníamos abundancia,
entonces deberíamos estar ya en lugar de estar aquí. Entonces Dios, ¿qué es lo que hace? Dios les dice así: ustedes quieren la abundancia de Egipto, ustedes van a pagar también lo que Egipto pagó, que fue mi ira. El paquete, hermanos, Dios se lo da completo a Israel. Ustedes quieren tener los melones y las cebollas que ya tenían, pues van a tener también la ira que ellos tuvieron. Porque si recuerdan, en el libro de Éxodo, Dios manifestó su ira a Egipto de una forma súper fuerte con las 10 plagas, de prácticamente la nación quedó destruida, una buena porción de la gente murió por la ira de Dios a aquella nación. Entonces Dios les dijo: ustedes quieren abundancia como en Egipto, la van a tener, pero también van a tener lo que viene atrás de eso, que es mi ira. Entonces, un corazón agradecido es un corazón que no extraña revivir la vida sin Dios porque conoce sus consecuencias. Un corazón agradecido, un corazón que no extraña revivir la vida sin Dios, ¿verdad? En este caso, en abundancia, pues conoce sus consecuencias. Entonces, a veces, hermanos, si nosotros somos tentados a veces a pensar cuánto me gustaría tener lo que tenía antes cuando no conocía a Cristo, X o Y cosas que teníamos, y empezamos a valorizar aquello, Dios lo puede dar un día. Pero debemos atender a las consecuencias, porque fue lo que hizo Dios con Israel. Entonces, el corazón agradecido no quiere eso. Prefiere vivir la vida como sea, pero saber que está debajo de la gracia. Tener maná, pero saber que está todo bien con Dios, en lugar de tener aquella abundancia y saber que hay consecuencias. Cuando pensamos ahora, hermanos, en el Evangelio de Cristo, pues las cosas no son diferentes. Cristo Jesús, en el Evangelio de Juan, él utilizó esta figura del maná, ¿verdad? Este episodio lo utilizó como un estilo de sombra, de modelo de su propia venida, ¿verdad? Es un diálogo bien grande, y yo mejor lo recomiendo que usted lo lea en casa. Es Juan capítulo 6, cuando él dice que es el pan de vida, el pan que vino del cielo. Entonces, para Cristo, el maná era para Israel lo que él es para la humanidad. Y aún así él dice: aunque comieron maná, murieron, dice, pero yo soy el pan que da vida eterna. Entonces, este episodio también nos recuerda y nos trae a memoria el Evangelio de Cristo. Cristo dice: quien no me come, dice, quien no me bebe, no tendrá la vida. Claramente esto es una forma pues figurada de hablar. Él está diciendo que no cree en mí. Ahí en Juan 6, él habla de eso. Entonces, un corazón agradecido es también un corazón que cree firmemente en Cristo Jesús y que busca tener un relacionamiento profundo con Él, utilizando Números 11 y Juan 6 como donde Cristo habla del maná. Entonces, cuando nosotros vemos a Cristo, ¿verdad? Claramente aquí por la fe, y somos agradecidos con Dios por lo que Él nos da, vamos a entender que también Cristo es la salvación que Dios le dio al mundo, y vamos también a querer degustar de esa salvación. Vamos a creer en Cristo y vamos a buscar un relacionamiento profundo con Él. Y lastimosamente quien no lo haga sufrirá las consecuencias. En este lado, pues como fue Egipto para los israelitas, para la humanidad Dios estableció la eternidad del infierno. Apartados totalmente de la presencia de Dios, sufriendo eternamente su ira, que es un camino que no le recomiendo a nadie ir. La palabra nos dice que huyamos de ese lugar, que nos dirijamos a Cristo Jesús. Entonces les recuerdo lo que hablamos en estos pocos versículos y en estos pocos minutos. Un corazón agradecido es un corazón que está siempre, que nunca, perdón, compara su situación actual con otras situaciones. Es un corazón que aprende a valorizar lo eterno. Es un corazón que huye, ¿verdad?, de la desobediencia y la falta de agradecimiento porque conoce sus consecuencias. Dios nos puede castigar por falta de agradecimiento
Y es un corazón que busca creer en Cristo Jesús y tener un relacionamiento profundo con Él. Si usted, hermano, que está aquí o también que nos está, si no me equivoco, en las redes sociales a ver la prédica, se sintió conmovido, sintió que la palabra le está tocando en su corazón por algún pecado que está viviendo, sea falta de agradecimiento por la provisión que Dios le da, sea porque dejó de valorar lo eterno, aquellas cosas que el Señor estableció para su pueblo de forma eterna, sea porque dejó de pensar en las consecuencias que la falta de agradecimiento tiene, o sea porque se apartó de Cristo. Hoy es un buen día para reconciliarse con Dios, para renovar votos, para decirle al Señor: Dios, yo quiero ser agradecido, yo quiero estar alegre por lo que tú me das y esencialmente por la libertad que me diste. Entonces, con base en este versículo, hermanos, recordándonos siempre de esto, los invito para que oremos y para que dejemos que el Espíritu Santo también nos transforme. Padre, te agradecemos porque usted es un Señor claro en su palabra. Usted nos deja su palabra como una guía, como un instrumento para hacernos más santos, para conocerlo mejor, Señor. Yo le quiero pedir perdón. Perdón por todas las veces que hemos dejado de agradecerle por lo que usted nos da. Perdón por aquellas veces que dejamos de ver el valor de la cruz de Cristo a través de la cual fuimos libres. Perdón, Señor, por todas las veces que nos olvidamos de las graves consecuencias de la falta de agradecimiento. Y el día de hoy, con un corazón pues más claro, con base en su palabra, queremos, Señor, pedirle que nos haga un pueblo agradecido. Que la iglesia Berea sea una iglesia agradecida. Y cada uno de sus miembros sea un miembro agradecido por lo que usted le da. Le agradecemos, Señor, por esta linda reunión, que su palabra sea glorificada, Señor, a través de la buena obediencia y buen entendimiento de las Escrituras. Le agradecemos, Señor, colocamos este deseo delante de usted para que nos ayude y que podamos vivir y salir de este culto hoy con ganas profundas de tener un corazón agradecido. Colocamos, Señor, todo esto delante de usted en el nombre de Cristo Jesús. Amén.